El muralismo mexicano, sin duda, es uno de los movimientos artísticos más importantes en la historia de nuestro país y uno de los que tiene más reconocimiento internacional. El muralismo mexicano estuvo vigente en el periodo entre 1921 y 1954, y creo que es muy importante entender el contexto en el que se desarrolla. Es justamente el contexto post-revolución. Una vez acabada la Revolución Mexicana, se tiene la idea de que se puede empezar de nuevo. Cuando Álvaro Obregón toma la presidencia, le encarga a José Vasconcelos todo el tema educativo. De hecho, Vasconcelos es nombrado secretario de Educación Pública y desarrolla toda una estrategia para educar al país. Dentro de esa estrategia, no hace a un lado al arte y lo toma como pieza fundamental para educar al pueblo. Entonces, Vasconcelos reúne a un grupo de intelectuales artistas, que por cierto muchos de ellos con inclinaciones y con influencias marxistas y comunistas que predominaban un poco en aquella época, y se toman su tiempo en realidad, tienen muchas conversaciones para ponerse de acuerdo en cuanto a qué es lo que quieren hacer, cómo quieren llevar el arte al pueblo, y en ese sentido les hace mucha lógica el sacar el arte a las calles. Recordemos que para el porfiriato había un arte sumamente elitista, es decir, solo aquellos políticos y ricos podían tener esa sensibilidad y esa experiencia artística. Por tanto, optaron por entonces hacer el arte en los muros de los edificios públicos, para que todos pudieran apropiarse del arte. Es por eso que el muralismo mexicano funciona muy bien para formar una nueva identidad del mexicano. Todos estuvieron de acuerdo, al menos en un principio, en que los murales siempre estuvieran cargados de un gran contexto y de crítica tanto política como social. Por eso en los murales mexicanos siempre vemos que se representa a la clase obrera, que se representa a los campesinos y a los indígenas, sobre todo a los indígenas. El elemento prehispánico es fundamental, al menos en los inicios del movimiento del muralismo mexicano, porque los indígenas, el origen prehispánico que teníamos era lo único a lo que se podía voltear, que era netamente de nosotros. Aquello antes de la Inquisición española y antes de cualquier tipo de intervención extranjera. Eran nuestras raíces, por eso la importancia de querer resaltarlo por encima de todo. Y bueno, se dice que el tamaño de los murales tiene que ver mucho también con este querer impactar en el pueblo y representar el tamaño tanto de los valores y de las intenciones que movían al muralismo mexicano. Ahora, el muralismo no fue únicamente innovador en cuanto a el mensaje que querían transmitir, sino también en cuanto a cómo se transmitía. Hablando un poquito de las características del muralismo mexicano, tenemos que al menos al principio todos tenían colores muy cálidos, tenían trazos muy fuertes y sobre todo unas técnicas muy innovadoras. A ver, hay que tener en cuenta que no era exactamente común que se dibujara en muros. Se utilizaba cualquier otro tipo de papel y, por ejemplo, acuarela. Los artistas de la época utilizaban estos métodos. Entonces tuvieron que innovar y tuvieron todo un reto para poder plasmar correctamente sus ideas en los muros. Se empezó a usar pintura acrílica que hasta antes de este movimiento se utilizaba únicamente de forma industrial. Y una de las técnicas que fue la favorita por algunos de los representantes del muralismo fue el mesofresco. Les explico, el mesofresco, la técnica consistía en sobre el muro poner una capa de cal y aun cuando éste estaba húmedo, empezar a hacer los trazos. Entonces esto era innovador en la época y era todo un reto para los artistas porque tenían que pintar mientras estuviera fresco y eso duraba muy poco. Entonces tenían que practicar toda una nueva forma de hacer arte. Ahora, creo que esto se entiende mejor si vamos directo a las obras. En ese sentido me voy a permitir hacer una interpretación de 3 de las obras más representativas del movimiento. Y lo voy a hacer de la mano de 3 de los representantes, que son llamados de hecho los 3 grandes del muralismo mexicano, que son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. La primera obra que les quiero mostrar es Sueño de una tarde dominical en Alameda Central.
Esta pintura es de 1947 y es quizás el trabajo más famoso de Diego Rivera en la actualidad y no me sorprende. En este mural, Rivera plasma a algunos icónicos personajes de la historia de nuestro país. Algunos de los que más se destacan son Sor Juana Inés de la Cruz, Benito Juárez, Frida Kahlo, Francisco I. Madero, incluso el mismo Rivera se pinta. Y en esta obra no solamente podemos encontrar relatos de los momentos más importantes de nuestro país, al menos históricamente hablando, sino que cada etapa no es ajena a su realidad, pues tanto en un extremo como en el otro podemos encontrar situaciones atroces cargadas de crítica social, de un realismo muy crudo, dando una perspectiva definitivamente de aquellos a los que la historia suele olvidar. En 1953, David Alfaro Siqueiros pinta El derecho a la cultura en el muro norte de la rectoría de la ciudad universitaria. En él podemos observar dos manos entrelazadas, símbolo de los esfuerzos por alcanzar la cultura, y una tercera mano sobresale, apuntando a un libro con 5 fechas. Las 5 fechas que están anotadas son 1520, que es el descubrimiento de América, 1810, que es la independencia mexicana, 1857, que es la primera constitución liberal, 1910, la Revolución Mexicana, y originalmente Siqueiros escribió 1.9 y 2 signos de interrogación, simbolizando la expectativa del futuro. En lo que a mí me parece un interesante ejercicio de reflexión, pues todos hacemos historia, y la versión que se cuenta de la historia será la más legítima en medida en que nuestras manos alcancen la cultura, incluida la cultura de aquellos que no pueden contarla tan fácilmente. Por último, Catarsis, obra de José Clemente Orozco, situada en el Palacio de Bellas Artes, ¿no es acaso ese fuego por detrás una invitación a quemarlo todo y volver a empezar? ¿Quemar las risas de las prostitutas que nos recuerdan la pérdida de los valores? ¿Quemar las máquinas que no hacen más que devorar hombres? ¿Acaso no es notable lo alarmante de que la idea de progreso sea amoral y no le importe hacer un lado a las culturas más desprotegidas?